Mi esperanza está en Dios hasta el final. Bueno, de la misma manera, hoy quiero pedirle al Señor que su palabra penetre hasta nuestros huesos en esta mañana. Amén. Y Dios ha sido fiel, Dios es bueno. Y nos manda la lluvia, nos manda el sol, nos manda el pan de cada día, nos cobija y lo más glorioso, nos ha dado su salvación, la redención de nuestras vidas. Aleluya. Hoy vamos a seguir en nuestro tema de este mes, es compartiendo la locura del mensaje de la cruz. Compartiendo la locura del mensaje de la cruz. Cuando hablamos a veces de locura, y por eso en esta mañana vamos a hablar acerca de la locura gloriosa de Pablo. La locura gloriosa de Pablo. A veces muy poco conocemos de la vida de Pablo, el apóstol Pablo, muy poco. Simplemente conocemos que sí, que fue el gran apóstol Pablo, que escribió 14 epístolas en el Nuevo Testamento. Pero por el asunto del tiempo nos vamos distanciando y vamos perdiendo detalles especiales de la vida del apóstol Pablo. Y cómo él era un hombre que lo tildaron de loco, y él mismo habló de su locura como una locura gloriosa. Bueno, a veces uno utiliza esta palabra loco o locura. Yo he escuchado frases como: yo estoy locamente enamorado. Espero que los que estamos aquí estemos locamente enamorados del Señor, amén. Locamente enamorados. Otra frase que uno escucha es: bueno, yo hice una locura. Hice una locura cuando se estaba celebrando algo, cuando se encontró con algún amigo. Bueno, con alguna situación se hizo una locura. Unas frases que encontré, hermanos, que me llamaron la atención, que quiero compartirles con ustedes, de esto de locos y de locura, porque es que hay diferentes conceptos de locos, ¿verdad? Pero esa locura poderosa de Pablo, esa locura de Cristo, porque a Cristo lo llamaron loco. Mire algunos versículos, por ejemplo, de que hablaban de Cristo en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Marcos 3, 21 nos dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, está loco. Y cuando el Señor reprendía a los demonios y sanaba a los enfermos, y cuando el Señor se manifestaba con ese poder que el Señor siempre ha tenido, en Juan capítulo 10, versículo 20, dice la palabra de Dios: muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Demonio tiene, ¿por qué le oís? Así que algunas frases interesantes. Una que leí dice: cuando estoy entre locos me hago el loco. Personas que se hacen el loco, ¿no? Otra frasecita que es así, la escuchamos en nuestro tiempo, es: cada loco con su tema. También la escuchamos. Una frase interesante: cuando todo el mundo está loco, ser cuerdo es una locura. Pero de lo que quiero hablar es esto: de los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Y otra: loco no es el que ha perdido la razón,
sino el que lo ha perdido todo, absolutamente todo, menos la razón. Estaba mirando un artículo de los locos que han cambiado al mundo. ¿Y saben quién encabeza la lista de los locos que han cambiado el mundo? El Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho los cambios más impresionantes. Hemos vivido 2000 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La sociedad ha cambiado, las palabras de Cristo se han hecho vivas. El Señor ha cambiado miles y miles y millones de corazones. El Señor ha impactado con sus enseñanzas y ha cambiado el mundo, y lo cambió desde que el Señor Jesucristo apareció. Después, en segundo lugar, aparecen otros como Albert Einstein con su física cuántica, y aparecen otros hombres que han influido. Pero quien ha influido con su locura es el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, yo quiero que hablemos hoy del apóstol Pablo, y quiero que miremos esa pasión del apóstol Pablo por predicar el evangelio con una pasión, con una locura, hablando de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, con tal entrega, con tal pasión, que todos lo tildaban que él era un loco por Cristo. Y gracias a Dios por la locura del apóstol Pablo, porque de esa manera nos llegó a nosotros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Primera de Corintios, capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la ¿qué? Predicación. Versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. La vida del apóstol Pablo es una vida muy interesante, hermanos amados. Como cuando él conoce a Jesucristo, él llega y entrega su vida en una forma tal, en una convicción, no solo de que Jesús era lo que realmente los cristianos decían, sino una entrega de una convicción profunda. La vida del apóstol Pablo es interesante porque el apóstol Pablo nació en Sicilia, hoy es esa parte de Turquía, y él nació en Tarso. Sus padres eran judíos, así que le enseñaron desde pequeño las doctrinas del judaísmo, etc. Pero era un hombre bastante despierto. Él sabía unos 5, 6, 7 idiomas, no sabemos cuántos, pero dice que él hablaba en muchas lenguas, más que todos, muy culto. Cuando sus padres fueron a vivir a Jerusalén, allí lo colocaron a estudiar bajo los pies de uno de los maestros más importantes de la época, Gamaliel. Y allí aprendió todo lo de las escrituras de Moisés, del Antiguo Testamento, todas las normas de los judíos. Se convirtió en fariseo, era guardador de la ley estrictamente. Pero nada de esto llenaba su corazón. Nada llenaba su corazón. Hasta el día que él tiene un encuentro precioso con el Señor. El libro de los Hechos nos cuenta del apóstol Pablo. Y quiero leer una porción en Hechos capítulo 26, versículo 24.
Hechos capítulo 26, versículo 24. Estaba el apóstol Pablo, dice: diciendo el apóstol estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Esta escena del apóstol Pablo está en medio de unos episodios bastante interesantes. Después de su tercer viaje, el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Él llega a Jerusalén y él dice que fue al templo. Pero como era un hombre que durante tantos años había impactado tanto el mundo, el imperio romano, compartiendo la palabra de Dios, hablando de la crucifixión de Cristo, de la redención, del Cristo resucitado, del Cristo poderoso, tenía muchos enemigos. Se había levantado los judíos. Dice que vinieron los judíos y lo prendieron. En el capítulo 21 de Hechos lo cuenta. Entonces lo prendieron y dijeron: vamos a matar, porque este está alborotando al mundo con sus enseñanzas, con sus formas de presentar a un Cristo que resucitó. Y así que lo prendieron. Y vino el tribuno del pueblo y lo tomó y lo arrestó para evitar que lo lincharan. Y entonces Pablo pide en esa oportunidad, cuando estaba allí el tribuno con los soldados, Pablo le pide al hombre que le permita hablarle al pueblo. Y allí, cuando se para frente al pueblo, él cuenta la experiencia gloriosa de su conversión. Y habla de quién es Cristo y cómo es Cristo y cómo actúa Cristo. Mas sin embargo la multitud interrumpió y decían: queremos que sea muerto, queremos que muera este hombre que alborota nuestra ciudad y nuestros pueblos. Así que este tribuno dice que lo tomó y lo llevó ante el concilio. El concilio era formado por los sacerdotes judíos, por los principales de la religión judía. Y ellos lo acusaron. Dijeron: tú has dañado nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestra religión, hablando de Cristo. Y nuevamente ante el concilio habla de su encuentro con el Señor, de su encuentro con Jesucristo, pero con una pasión tal, con un amor y con un afecto para Dios impresionante, hermanos amados. Así que nos cuenta la palabra de Dios en Hechos capítulo 23, versículo 12. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Estos dijeron: no vamos a comer hasta que Pablo lo veamos muerto.
y estaba alborotado los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Algo parecido a como cuando mataron a Jesucristo. Igual, se repite la historia. Y lo escupen y lo latigan y le dan azotes. Y dice la palabra de Dios que el tribuno en la noche, como vio que lo iban a matar, tomó 200 soldados, 200 lanceros y 75 jinetes, y cuidándole lo llevó hasta la ciudad de Cesarea. Y allí en la ciudad de Cesarea lo presentó ante Félix, el gobernador de aquella región. En aquella época, hermanos amados, el mundo lo mandaba el Imperio Romano. El Imperio Romano era bastante extenso. Cubría parte de Europa, todo lo que es Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor, lo que es Siria hoy, lo que es parte del norte de Europa. El Imperio Romano había conquistado mucho, había alcanzado mucha fuerza, y en algunas regiones el emperador colocaba reyes. Así que fue y lo llevaron ante Cesarea. Allí en Cesarea ante el rey Agripa. Y cuando estaba allí ante el rey Agripa, Pablo nuevamente se defiende frente a el rey Agripa y Festo, porque lo habían dejado 2 años preso. Cambiaron de gobernador, luego Festo entra a ser el gobernador. Festo viene con el rey Agripa, el gobernador y el rey y la esposa del rey, etcétera. Y allí Pablo se defiende. Y Pablo cuenta en esta oportunidad nuevamente su encuentro con el Señor Jesucristo. Ese encuentro glorioso. Después de esto, como leímos, el rey Agripa y el gobernador dijeron: no tenemos de qué acusarle, pero él ha acudido y ha apelado ante César el emperador. Así fue que lo mandan a Roma. Y es cuando Pablo empieza su 4.º viaje preso, que la palabra de Dios nos cuenta tantas luchas y tantas dificultades, que casi naufraga el barco. Pero en cada sitio, en cada lugar donde iba Pablo, proclamaba, predicaba la locura del mensaje de la cruz. Allí hablaba de Cristo, compartía de que Cristo no se había quedado en la tumba, sino que había resucitado. Y es así como lo llevan a Roma. Allí lo meten en la cárcel varios años. Luego lo colocan en una casa con soldados cuidándole. Y durante ese tiempo lo visitaban personas. Y durante ese tiempo el apóstol Pablo escribe las cartas más preciosas, las cartas pastorales para Timoteo, para Tito, para otros. Cartas preciosas que escribe el apóstol Pablo, que las encontramos en la palabra de Dios. Y después de estar allí durante ese tiempo, hacia el año 64 después de Cristo, el apóstol Pablo muere decapitado cuando estaba de emperador del Imperio Romano Nerón, que tanto hemos oído y hemos visto tantas películas de Nerón, que era un hombre sanguinario, que mató a su propia madre, que incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos para que los persiguieran y los mataran, cuando él mismo había incendiado Roma porque él quería cambiar esa ciudad. Y muere el apóstol Pablo bajo el Imperio Romano con el emperador Nerón. Pero hermanos, el apóstol Pablo, cuando estaba allí ante estos 2 hombres, ante Festo y el rey Agripa, ¿por qué le dijo a este hombre que estaba loco? ¿Qué fue lo que le dijo? Estás loco. ¿Saben qué hizo el apóstol Pablo? Con una convicción profunda, con una locura apasionada, él les contó
lo que Dios había hecho en él hacía muchos años. Y es cuando en el capítulo 26, versículo 12, dice que él era perseguidor del evangelio, que él era perseguidor de los cristianos. Y en el versículo 12 les cuenta a Festo y al rey Agripa, y dice: ocupado en esto, en la persecución, perseguir hasta todos los lugares, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba al resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero le dijo el Señor: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que te apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Versículo 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual dice: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya, amén, gloria a Dios. Qué convicción tan profunda, hermanos amados. Cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, él se convirtió en un hombre locamente enamorado del Señor, apasionado por Dios. Comenzó una devoción personal al Maestro, que fue una unión espiritual. Una unión espiritual que él la narra en sus escritos, que él dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es una pasión que decía: todo, absolutamente todo lo tengo por basura, con tal de agradar y alcanzar a mi Señor. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Saulo, antes era su nombre, se despoja de todo legalismo, de toda religiosidad, de todo aquello que había recibido durante tantos años. Y él dice: encontré la respuesta para mi vida. No es una religión, no es un legalismo, es un encuentro con la persona de Jesucristo. Amén. Allí él tiene ese encuentro con Jesús. Él pensaba que Cristo estaba muerto, pero ahora se le aparece el Cristo resucitado. Y a partir de ese momento, entonces, empieza a considerar todo a través de los ojos de su amigo. Ya empieza a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Empieza a ver a Dios
al hombre, al pecado, a todas las situaciones, a la luz de los ojos del Señor. Todo lo que su amigo había conquistado era suyo. Él decía: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mi amado hermano, ¿será que cada uno de los que estamos aquí somos así locamente apasionados por Dios, por Cristo, después de que Él vino a nuestro corazón? Vive nuestras vidas, decimos, actuamos, caminamos con Cristo, nos movemos con Él. Se ha convertido Cristo nuestro mejor amigo, se ha convertido Cristo, su voluntad, hacer su voluntad, en una de las metas más importantes de nuestra vida. Porque de lo contrario nos quedamos en una religión, y Dios hoy nos está llamando a una relación poderosa con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Después de ese encuentro, el Señor le da esa visión y le dice: Pablo, yo quiero que tú aceptes la visión celestial, que compartas la locura del mensaje de la cruz. Y es ahí donde el Señor, después de que se encuentra con él, dice: Pablo, levántate, ponte sobre tus pies, porque yo he aparecido a ti para esto, para que vayas y presentes la locura de mi mensaje, para ponerte por ministro y testigo. Dice: te he librado de tu pueblo, de los gentiles. Y el versículo 18 nos dice unas verdades profundas de lo que es Cristo, de lo que es el mensaje de Cristo. Versículo 18 de Hechos 26 dice: para que abra sus ojos, número 1, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cosas poderosas que hace el Señor. Quita toda venda. Cuando Cristo lo conocemos, quita toda atadura del enemigo, de Satanás. Y ahora es Dios el que gobierna en el corazón del hombre. Ahora es el Señor. Entonces el apóstol Pablo le dice al rey Agripa: yo no fui rebelde a la visión celestial. Y es así como el apóstol Pablo, con ese corazón ardiente, con esta transformación, su vida no se quedó simplemente en un encuentro, se convirtió en acción. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No solamente una convicción, no solamente un encuentro con el Señor, sino que actuemos, que seamos personas que llevemos a otros a los pies de Cristo, que compartamos el mensaje de salvación, que compartamos el mensaje de redención. Al otro día de haber tenido Pablo ese encuentro, inmediatamente dice: me puse a hablar, y empezó en Damasco, allí para donde iba a perseguir, en lugar de perseguir, ahora a hablar de Dios, del poder de Jesucristo, del Cristo resucitado. Damasco, ¿cómo ha sonado en estos días Damasco, no? Una ciudad de Siria, donde en esta semana hubo los bombardeos y los misiles. Siria. Y allí se fue el apóstol Pablo a compartir el evangelio. Y luego dice que pasó a Arabia varios años. Después de que él entregó su vida al Señor, estuvo en diferentes lugares compartiendo, en Arabia, en Jerusalén. Volvió a Sicilia, que es hoy Turquía, donde él había nacido. Volvió a Antioquía, una ciudad importante de aquel entonces.
y compartía por varios años. Duró muchos años compartiendo. Y luego dice que él llegó a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, le contaba a los apóstoles Pedro, Santiago y a todos los judíos que se habían convertido al cristianismo, de que también el Señor Jesús, de que Jesucristo no era solamente para los judíos, de que Jesucristo no era solamente para el pueblo hebreo, que el mensaje de Jesucristo era para los gentiles. Los gentiles es lo que llama la palabra de Dios los no judíos. Todos los gentiles son los no judíos. O sea, los que estamos aquí somos gentiles, ¿verdad? Porque no somos judíos, a menos que haya algún judío por aquí entre nosotros. Y el apóstol dijo: llevaré el mensaje a los gentiles. Y salió de Jerusalén y fue a cada una de estas ciudades proclamando la palabra del Señor. Después de que estaba allí en Jerusalén, empiezan los viajes, famosos viajes misioneros del apóstol Pablo. Usted puede ver en su Biblia, en la parte final, hay mapas, dicen viajes del apóstol Pablo, viajes misioneros. Nos cuenta primero, segundo, tercero y cuarto viaje misionero. Pero los viajes misioneros del apóstol Pablo no era un asunto de 8 días, voy a la misión y me devuelvo. No, hermanos. Él empacaba su maleta, se olvidaba de todo. Él se olvidaba de sí mismo. Y la única consigna era llevar a Jesucristo a las naciones. Y así que cada viaje duraba 3, 4 años. Varios años. Se embarcaba allí rodeando la costa en el Mediterráneo, en Asia. Visitó cada uno de estos pueblos y en cada ciudad se quedaba 6 meses, 1 año. En Éfeso, en Tesalónica, en la Odisea, en diferentes lugares. En Corinto, que era la capital de los griegos, de aquellos de pensamiento, de filosofías griegas, y allí estuvo en Corinto compartiendo la palabra de Dios, y luego entonces regresaba otra vez a Jerusalén y llegaba, estaba un momentico allí con los hermanos y decía: me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Y él decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los judíos, pero también a los gentiles. Me es necesario, decía, soy deudor de llevar el evangelio. Así que no me importa lo que tenga que hacer. Me he hecho judío a los judíos, me he hecho romano a los romanos, me he hecho esclavo a los esclavos, me he hecho de todo con tal de ganar a uno para Cristo. ¡Qué pasión! ¡Qué locura! Que esa locura se nos contagie en esta mañana. Amén. Una locura impresionante. Pero en estos sitios él llegaba a predicar y a proclamar la palabra de Dios. Y así fue como recorrió todos estos lugares. Y el último viaje lo hizo a Roma. Todo el tiempo compartiendo el mensaje de la cruz. Todo el tiempo. Pero para Pablo no fue fácil. Él era un hombre loco, apasionado. Y él decía en Gálatas capítulo 6, versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Una pasión por la cruz del Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que él vivía loco, apasionado, amando al Señor.
Y él cuenta en segunda de Corintios capítulo 11, para terminar, hermanos, este último partecita. En Lucas capítulo 11, versículo 1, cómo esa locura del apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia. Y en este capítulo nos deja ver su amor, su pasión, su anhelo por la obra de Dios. Pero también nos cuenta cuánto le costó, cuánto sufrió, cuánto veces fue latigado, etcétera. Y dice aquí en el versículo 1, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué él decía esto? Y él decía a la iglesia, y nos dice a nosotros, porque su locura lo hacía ser un hombre celoso. Y dice en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Era un celo de Dios. Y toma esa ilustración donde Dios es el esposo y la iglesia es la esposa, o sea, nosotros. Y él decía: yo tengo que cuidar de ustedes, porque quiero presentar una novia pura, una novia casta, una novia digna del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo había hablado de las bodas, de la fiesta de las bodas. Y la palabra de Dios habla de que nosotros somos la esposa de Cristo, y que Dios viene por una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La locura del apóstol Pablo era una locura tan apasionada por Dios y por lo que amaba a Dios, que él decía: yo tengo celo. Y nosotros también debemos amar lo que ama el Señor Jesucristo, que es su iglesia. Amén. Eso es lo que el Señor nos llama. Y luego decía el apóstol Pablo aquí en el versículo 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en el versículo adelante, en el versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, lindas advertencias en su locura del apóstol Pablo. Cuidémonos, porque en estos postreros tiempos el enemigo se levantará para seducir a muchos. Y así como con la astucia de la serpiente que engañó a Eva, engañará, dice la palabra de Dios, aún a los escogidos. Luego dice el apóstol Pablo en el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y empieza a hablar de que tengamos cuidado con los falsos profetas, con los engañadores, con otro evangelio que sea diferente al de nuestro Señor Jesucristo. Y él entonces dice: tengan en cuenta que yo también he sufrido por el evangelio. Y no le importó los sufrimientos. Ahí en el versículo 23 de 2 de Corintios 11 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Amén. Hermanos amados, lo único que quería el apóstol Pablo era gloriarse en la cruz de Cristo. Todos estos sufrimientos, él decía, los he soportado, porque lo único que me interesa es proclamar el evangelio de salvación. Lo único que quiero gloriarme es en la cruz de Cristo. Lo único que quiero animarles es a vivir una vida en el Espíritu. Y una vida en el Espíritu es vivir una vida con Cristo en el corazón, porque Cristo es el Espíritu, y en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que en esta mañana, hermanos, esta palabra que el Señor nos regala haya cabida en nuestros corazones, y que la palabra del Señor a través del apóstol Pablo sea instrumento de bendición. Yo les animo para que lean el libro de los Hechos, especialmente los últimos capítulos, desde el capítulo 20, 21, que es lo que redondea esta palabra. Pero también, si usted mira todas las cartas del apóstol Pablo, lo único que exalta es a Jesucristo. Amén. Que Él sea el Señor de nuestras vidas, que sea nuestro Salvador, que sea cada día el motivo de nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a estar de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Tú, Señor, siendo Dios, siendo el soberano, te humillas hasta lo último para hacerte hombre y venir a una cruz a morir, para redimirme, para salvarme. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Señor, en esta mañana te quiero pedir que este mensaje glorioso de la cruz esté centrado en nuestro corazón. Que este mensaje de salvación, de redención, este mensaje de perdón, de esperanza, Señor, cuando tú llegas a una vida, tú la cambias, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú llegas a un joven, tú lo cambias, Señor. Así pueda tener los argumentos y las razones más trascendentales en su vida, pero cuando tú te apareces y hay un encuentro real contigo, somos transformados, somos cambiados. Señor, que este encuentro que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido contigo nos apasione de tal manera que estemos locamente enamorados de ti, Señor, locamente enamorados de la visión tuya, locamente enamorados de llevar tu palabra, de alcanzar a las personas para ti, Señor, de proclamar que en Cristo hay vida, de que en Cristo hay resurrección, de que en Cristo hay paz,
de que en Cristo hay gozo, de que en Cristo hay poder, de que en Cristo hay una nueva vida. Gracias, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Yo te invito, mi amado hermano, allí donde tú estás, para que le abras tu corazón hoy al Señor Jesucristo, para que tú le digas: Señor, así como te manifestaste a Pablo, a Pedro, a Juan y a cientos y cientos de vidas que te has manifestado y millones de personas, Señor, manifiéstate a mi vida. Cambia mi corazón, cambia mi vida, Señor. Haz de mí un hombre nuevo, una mujer nueva, que yo pueda vivir haciendo lo que te agrada a ti, que yo pueda ser un seguidor tuyo, que yo pueda seguir tus pasos, y que un día podamos decir: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que podamos compartir de Cristo y llevar a muchos a los pies de Jesucristo. Señor, aquí estamos en esta mañana con nuestras cargas, con nuestras aflicciones. Padre de la gloria, gracias por enviar a Jesucristo, quien murió en la cruz y allí llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor Jesús, paséate en esta mañana, en este lugar. Paséate, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre los que están enfermos. Paséate, Señor, en esta mañana. Se rompe toda ligadura del enemigo, toda cadena es quitada en el nombre de Jesús. Toda aflicción de espíritu se va, toda depresión, toda angustia, todo despropósito, todo complejo, toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Señor, presentamos delante de ti nuestros hijos, nuestros familiares, donde quiera que estén. Padre, alcánzales, rodéales con tu presencia. Te rogamos por nuestros familiares que aún no han tenido ese encuentro contigo, Señor. Úsanos a nosotros para llevarles el mensaje más poderoso que cambia las vidas, que cambia los hogares, que cambia los matrimonios. Señor, inúndanos con tu Espíritu Santo y que cada día andemos en el Espíritu. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Aleluya. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder.
Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Sí, Señor. Yo, Lucas, envío un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran maldad en el mundo. Las tinieblas se propagan. Sé que sufren persecución. La fe está siendo probada. Sé que dudan del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo, escribir su historia, traer esperanza y traer luz a este mundo tenebroso. Y para recordarnos cómo Dios cambió a un hombre lleno de odio, que cambiará la historia del mundo. Lucas, ¿estoy soñando? Aquí estoy. Roma está manchada con la sangre de los nuestros. Esto es lo que ganamos por confiar en Dios. Están desesperados. Somos la única luz en la ciudad. No puedo enmendar su fe. Puedes inspirar su fe. Arriesgas a que la gente me vea antes que a Cristo. El día que te escuché predicar, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Debe haber un recuento escrito de tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre estos cristianos? Me preocupan estos documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. ¿Cree que estamos planeando un escape? Una palabra más y te envío con el Dios que quieras. ¡Lucas! Estoy reuniendo hombres para tomar la prisión y liberarlos. ¿Con qué fin, Casio? ¡Justicia! ¿Quieren venganza? ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Cuando llegue el momento, tendrás la fuerza para hacer lo correcto. Tu gente muere hoy. Este mundo no sabe nada sobre el amor. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Mi esperanza está en Dios hasta el final.